Saludos, camarada de produceaudio.net, espero que estés teniendo un día redondo como la rueda de un tractor. Yo hoy quiero compartir contigo una técnica de mezcla que te va a ayudar muchísimo si tienes problemas de grave, si tienes un descontrol de la zona de grave y medio grave que está arruinando el sonido de tus mezclas, si quieres conseguir un grave bien redondo y bien nítido y bien pesado en cada uno de tus proyectos. Desde luego, este es un acercamiento que te va a ayudar muchísimo. Recuerda que esto está basado en tu capacidad de análisis y vas a tener que tomar una serie de decisiones antes de comenzar a aplicar el procesamiento que te voy a enseñar hoy. De hecho, lo único que vas a necesitar va a ser una EQ, la EQ nativa de tu DAW, te va a servir para hacer esto y te va a ayudar muchísimo a aclarar tus mezclas, a tener un peso de grave bien controlado y bien nítido y cercano a los temas que escuchamos en la radio, porque el descontrol de grave y la pelota de grave suele ser una de las principales diferencias entre una demo y un producto listo para sonar en una plataforma, en una radio o en una televisión. Y como te decía, lo primero que tienes que hacer es hacer un análisis, una evaluación de tu mezcla. Y vamos a utilizar un acercamiento mental súper sencillo, como si se tratase de una fiesta. La fiesta del subgrave. Tú vas a ser el portero, el que está en la puerta, y vas a decidir quién está invitado a esa fiesta y quién no está invitado a esa fiesta, porque la única forma de tener control sobre el aforo de la fiesta, es decir, sobre la cantidad de grave de tu mezcla, es decidir cuáles de las pistas de tu mezcla están invitadas a esa zona de subgrave, a esa fiesta de subgrave, y cuáles de tus pistas no deberían entrar ahí jamás porque no tienen un contenido útil en esa zona y lo único que van a hacer es embarrar esa zona. De hecho, yo estoy trabajando en una mezcla donde he seleccionado unos candidatos a entrar en mi zona de subgrave, es decir, estos son los únicos invitados a la fiesta de subgrave. El bombo de fuera, el bombo de dentro, estos son dos micrófonos que se han utilizado para capturar el bombo. Luego tengo el timbal 1 y el timbal 2 y luego tengo mi bajo de ampli y un bajo de línea, que también es una señal que se ha duplicado. Por un lado ha entrado un ampli y se ha grabado con un micro, por otro lado se ha grabado directo con una DI a la entrada de la mesa, a la entrada de la tarjeta de sonido. Entonces, yo voy a desconectar, de momento voy a apagar esas pistas y vamos a escuchar al resto de pistas que no están invitadas a nuestra fiesta de subgrave. Las cajas, el hat, el ride, los aéreos, el room, las guitarras, los sintes, las voces no están invitados a mi fiesta de subgrave. Por eso yo lo primero que he hecho ha sido utilizar una ecualización filtrando por debajo de 150 Hz, que es la puerta de entrada a mi fiesta de subgrave. Todos esos elementos que no están invitados a mi subgrave han sido filtrados en 150 Hz. Y con esto lo que consigo es que no aporten contenido frecuencial a una zona donde no están invitados a estar. De hecho, fíjate en lo que pasa cuando yo activo y desactivo estas ecualizaciones. I'll always be by your side, my love. What you mean to me, I cannot be silent. Up and down, and round, and round, and round, and round, and round we go. What you say sounds fair. What you mean is to die and stop take my heart, baby, please. Si estás escuchando con auriculares o estás escuchando en altavoces medianamente grandes, habrás percibido que hay que de repente cuando yo activo las EQs desaparece. Es como que hay una pequeña zona de ruido de grave que desaparece cuando yo activo aquí. Fíjate. I'll always be by your side, my love. What you mean to me, I cannot be silent. But if we meet... ¿Ves que hay un ahí que desaparece porque es algo que está por debajo de 150, que es un peso que yo no necesito de mis guitarras, ni de mis voces, ni de mis aéreos, y que voy a limpiar para dejar espacio a los verdaderos invitados a mi fiesta de grave. Una vez que yo he filtrado todo aquello que no quiero que forme parte de esta fiesta, lo siguiente que debo hacer es tomar decisiones y entender dentro de esta mezcla quién va a ser el elemento más grave, ¿mi bombo o mi bajo? Eso es una decisión que tienes que tomar antes de procesar. Yo en mi caso he decidido que mi bombo más grave, sea el elemento más pesado de mi mezcla. Ese va a ser el elemento más grave de mi mezcla. Y el siguiente elemento más grave probablemente va a ser el bajo ampli
Lo voy a colocar aquí. Y a ese bajo le voy a aplicar una EQ filtrándolo en 85. Eso significa que todo este espacio que hay debajo de 85 se lo va a dejar a mi bombo. Fíjate cómo escuchando este bombo y este bajo, cuando yo lo filtro, de repente el bombo se separa un poquito porque tiene más espacio para sí mismo. Mira. Fíjate que lo que estoy haciendo es justo limpiar del bajo un poquito de la zona más grave y dejarlo rendir a partir de 80 a 85, pero que deje espacio en la fiesta de su grave para mi bombo. El siguiente elemento más grave de mi mezcla probablemente va a ser alguno de los toms, probablemente el tom 2. Luego yo lo que voy a hacer en el tom 2 es aplicar una EQ por debajo de 95. Entonces en el rango de 20 hasta 85 tengo mi bombo. En 85 entra el bajo. En 95 va a entrar este primer timbal. El siguiente elemento más grave de mi mezcla va a ser mi bombo más agudo. Así que lo voy a filtrar en 120. Eso significa que estoy dejando espacio para el tom, para el bajo y para el bombo más grave. Fíjate que este bombo agudo aporta un poco de peso, aporta un poquito de pegada, pero ya no está aportando todo este grave porque ya lo tengo en mi bombo más grave. El siguiente elemento más grave de mi mezcla probablemente va a ser el timbal 1, que voy a filtrar en 130. Así que tengo el bombo más grave sin ningún tipo de filtro, el bajo más grave en 85, el timbal 1 en 95, el bombo más agudo en 120 y el timbal más agudo en 130. El último elemento más grave de mi mezcla es el bajo DI. Y este bajo DI pues lo he filtrado a partir de 250 Hz. Fíjate que lo que yo estoy haciendo es, por un lado, marcar quiénes son los invitados a mi fiesta de grave y quiénes no lo son. Y aquellos que no lo son están filtrados automáticamente en 150 Hz. Y por debajo de 150 Hz no aportan nada a mi mezcla. Y luego, dentro de los invitados a mi fiesta de subgrave, ¿quién es el más pesado de todos? El bombo, no lo filtro. ¿Quién es el siguiente más pesado de todos? El bajo de ampli, lo filtro un poquito. ¿Quién es el siguiente? El timbal. Y el siguiente, el bombo más agudo. Y el otro timbal. Y el bajo de I. Y lo que estoy haciendo es utilizar una EQ, simplemente un filtro para filtrar por debajo de una frecuencia concreta, que yo en este caso he elegido unos números concretos, pero que tú deberías buscar cuáles son esas frecuencias que a ti te sirven para tu mezcla. Es decir, esto no es una norma bíblica que debas seguir a rajatabla, sino que es un acercamiento mental para entender, oye, ¿cómo puedo yo liberar por un lado todo el subgrave de aquellos que no son invitados y por otro gestionar el subgrave de aquellos que sí lo son de una forma óptima? De hecho, fíjate, vamos a poner todas estas ecualizaciones junto con las anteriores. Y ahora vamos a hacer una escucha de nuestra mezcla activando y desactivando estas EQs. Y fíjate cómo el grave, el peso de mi mezcla, por un lado se va a liberar por haber filtrado todos aquellos elementos que no están invitados a esa zona de subgrave, de 150 hacia abajo, y por otro lado se va a aclarar un poquito y se va, digamos, a controlar un poquito, porque voy a quitar de los elementos más graves un montón de contenido en frecuencias puntuales. Fíjate. I'll always be by your side, my love. What you mean to me, I cannot be silent. Up and down, and round, and round, and round, and round, and round we go. What you say sounds fair. What you mean is to die and stop take my heart. Baby, please take it easy. We don't wanna be right. De hecho, vamos a escuchar un momento cómo han afectado estas EQs a los invitados a nuestra fiesta de subgrave.
Fíjate que seguimos teniendo peso de grave, seguimos teniendo redondez de bombo y bajo, pero estamos mitigando muchísima pelota y estamos controlando muchísimo nuestra maraña de grave y estamos consiguiendo un grave mucho más calmado, mucho más redondo, mucho más limpio, mucho más cercano a las referencias comerciales con las que queremos competir. Fíjate cómo funciona simplemente un filtro. Yo no tengo más procesamiento en estas pistas y por supuesto que ahora puedo seguir ecualizando, puedo comprimir, puedo seguir moldeando mi grave y moldeando las frecuencias de cada una de mis pistas. Pero este acercamiento de invitados a la fiesta de subgrave es tremendamente poderoso y te insto a que lo pruebes y que lo apliques. Por un lado pensando quién está invitado y quién no lo está, para poder filtrar bien a aquellos que no lo están. Y por otro lado, dentro de tus invitados, ¿quién va a ocupar la jerarquía de más pesado, el siguiente, el siguiente, el siguiente y el siguiente? Para poder ir limpiando distintas zonas e ir dejando espacio para cada uno de esos elementos dentro de tu zona de subgrave, para que no sumen, para que no compitan y para que todos estén reinando en una zona concreta. Espero que este vídeo te haya inspirado mucho y me encantará saber de ti, camarada. Déjame un comentario debajo de este vídeo y cuéntame si tú estás aplicando ya una técnica como esta para limpiar tu subgrave y para entender quiénes son los invitados y quiénes no van a entrar jamás a esa fiesta, o si nunca habías pensado en un acercamiento como este. Como ves, este vídeo está basado en ti y en tu capacidad de análisis y está basado en tomar decisiones antes de empezar a tirar plugins y a aplicar procesamiento. Porque recuerda que el sonido final de tus mezclas, el control, redondez y presencia de tu grave no depende de tus plugins, no dependen de la frecuencia donde cortes, sino que dependen de tu criterio, dependen de tu análisis, dependen de las decisiones que tomes. Y en cada mezcla vas a tener una serie de invitados y otros no. Y en cada mezcla, dentro de tus invitados, unos van a ocupar en la zona más pesada y otros no. Y eso depende de ti. Y del análisis que tú hayas hecho y de la decisión que tú tomes, que en cada mezcla será única y diferente. Por eso, camarada, si te interesa profundizar en el arte de la mezcla basado en ti, en el ingeniero que analiza y decide. Si quieres profundizar en una forma de trabajar donde los plugins, las técnicas, los parámetros y las frecuencias son algo completamente secundario y siempre al servicio de tus decisiones, date de alta hoy mismo en el video training gratuito 3 secretos para transformar tus mezclas en solo 24 horas con el setup y con las herramientas que ya tienes en casa. Un video training de más de 1 hora que además tiene una guía descargable en PDF para que tengas todo el contenido a un solo clic, en el que vamos a hablar tú y yo de la oportunidad única y sin precedentes que tienes como ingeniero de mezcla para trabajar con las mejores herramientas y con el mejor setup de la historia y cómo puedes aprovechar esa oportunidad al 100% porque la inmensa mayoría no lo está haciendo. Te voy a contar cuáles son esos muros invisibles que separan a aficionados de profesionales y cómo puedes derrumbarlos de una patada para conseguir resultados realmente competitivos y conmovedores y listos para radio, para plataformas, en todas y cada una de tus mezclas. Vamos a hablar de la forma más sencilla y efectiva de tener tu mesa de mezcla virtual lista en solo 1 minuto y a un solo clic de tu ratón para que puedas procesar tu audio en distintas capas, en distintos niveles y para que puedas tener el control absoluto de todo lo que sucede en cada uno de los pasos que das, porque es el único camino hacia conseguir el sonido final que tú deseas y que esto no sea una lotería. Te voy a contar también cómo puedes aprovechar tu instinto como ingeniero para crear un mapa que te lleve desde tus pistas en crudo hasta una mezcla final de 10 puntos, sabiendo en todo momento qué plugin, qué parámetros, qué frecuencias, qué técnicas debes utilizar para resolver cada uno de los problemas que te vas a encontrar y además saber cuándo has terminado tu mezcla. Voy a compartir contigo también las 10 etapas que yo siempre recorro en cada una de mis mezclas, de mi música y de mis clientes, para nunca dejarme nada importante por hacer y no tirar la calidad por el camino sin saber por qué. Y te voy a contar cómo puedes tú aplicar este itinerario paso a paso con el setup y las herramientas que ya tienes a día de hoy. Y voy a compartir contigo en este video training, que no deberías perderte, un montón de consejos, de técnicas y de tips súper fáciles de aplicar con tus plugins nativos y con plugins gratuitos y 100% legales y que son movimientos tremendamente poderosos que te van a ayudar a tomar el control sobre cada detalle, sobre cada paso, sobre cada decisión que tomas para que puedas extraer el 100% del verdadero potencial sonoro de tus mezclas desde la sala y con el setup con los que trabajas a día de hoy. Desde luego, si no estás aplicando estos 3 secretos que voy a compartir contigo, lo vas a notar en tus mezclas mañana mismo, camarada. No te lo pienses, vete a produceaudio.net/regalo, introduce tu nombre y tu email y yo te voy a hacer llegar un enlace directo para que puedas ver todo este contenido ahora mismo, si quieres. En todo caso, espero que este vídeo te haya inspirado para, por un lado, entender cómo puedes filtrar, limpiar y controlar el peso de tus mezclas y la zona de grave de tus mezclas para alejarte del maqueta sound y empezar a tener un grave mucho más mainstream y mucho más listo para sonar en cualquier plataforma y que traduzca y que compita más y mejor.
Y por otro lado, que también te haya servido para entender que aquí todo depende de ti como ingeniero y que todo depende del análisis que hagas, de los problemas que tú seas capaz de detectar y entonces de las soluciones que pienses en aplicar con los plugins, con los parámetros, con los tips, con las técnicas que conoces y que tienes a tu alcance a día de hoy. Muchas gracias por estar ahí, espero que te haya gustado este vídeo y que sobre todo te haya hecho pensar que para eso estamos aquí. Nos vemos en produceaudio.net/regalo, en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día, chao.